Continuamos hablando sobre la realidad de los sindicatos en este momento. Hablaremos ahora a continuación de cómo han respondido a la situación y por qué caminos deben transitar en el futuro más inmediato. Escuchamos al comienzo, como siempre, la intervención de Diego Díaz, subdirector del Correo de Andalucía. Ahí está. Parece quedar claro que existe, al menos en el ideario colectivo, un nuevo modelo de relación entre los trabajadores y las organizaciones sindicales que los representan, y probablemente debe considerarse también a quienes no están actualmente en el mercado laboral, es decir, los parados. ¿Existen respuestas a la necesidad de cambio en el modelo sindical o es un debate que ni siquiera ha llegado a producirse? Yo creo que es un debate que ha llegado a producirse, pero la palabra la tenéis vosotros, Carlos. ¿Existe? Bueno, claro que existe el debate. Es decir, en primer lugar, el sindicato de clase, que es el que representa en España el 70% de la representación en donde hay sindicatos, tiene claro que defiende al trabajador esté en activo o esté En paro. en paro o esté jubilado. Es decir, la defensa de los intereses del trabajador y de la trabajadora va más allá de los intereses concretos en su centro de trabajo. Y nosotros, hablando en términos clásicos, disputamos la plusvalía a la contraparte fuera también del centro de trabajo. Y nosotros apostamos pues, porque haya planes de empleo, porque haya protección social. Ahora mismo hemos reivindicado a nivel andaluz, a través de una iniciativa legislativa popular, con muchísimas más firmas de las necesarias, que por desgracia el gobierno andaluz no ha tenido a bien ni siquiera darle trámite para su debate en el Parlamento, pero que iba claramente a reclamar una medida que era que hubiera un sistema, un instrumento de protección social básica para cualquier ciudadano o ciudadana andaluz. Y eso además recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Sí, en el artículo 23. ¿No? Y eso va dirigido fundamentalmente a las personas desempleadas o a aquellas que, teniendo un trabajo, con ese trabajo, que en muchos casos por jornada parcial, que trabaja pocas horas o no les llega para un nivel mínimo de subsistencia, ¿no? El aumento del desempleo afecta evidentemente en la afiliación. Nosotros la bajada de afiliación no viene por el descrédito, por la mala reputación, tal, viene porque la gente deja de trabajar y deja de estar con sus compañeros en torno a un centro de trabajo y viendo claramente viendo una relación directa con la necesidad de afiliarse y de estar representado con sus compañeros, ¿no? Pero evidentemente en el panorama de prioridades del sindicato, o al menos del sindicato de clase, como el que yo represento, está propuestas para generar empleo, para que la gente vuelva a trabajar dignamente, y está a tratar de representar los intereses de esas personas que están desempleadas, que muchas siguen estando afiliadas al sindicato, ¿no? Por convicción y porque saben que les va también mucho en ello. Ángeles, ¿y cómo tiene que ser esa nueva acción sindical que aglutine a personas desempleadas, a personas con trabajos precarios, a trabajadores autónomos, a pequeñas y medianas empresas con pocos trabajadores? ¿Por dónde debería transitar? Pues es una pregunta muy fácil de enunciar y muy difícil de responder. No, se la voy a hacer a todos. Se la voy a hacer a todos. Y yo creo que si la realidad laboral está tan segmentada, el sindicato debe intentar adaptarse a esa fragmentación y por tanto asumir una estructura descentralizada y especializada para atender de manera adecuada y encauzar las reivindicaciones específicas de cada uno de esos sectores. Eso también implica pues, quizás una mayor flexibilidad en el funcionamiento interno de los sindicatos, una reducción de la burocracia sindical, aunque es cierto que ya en los últimos años se ha reducido bastante como resultado de la crisis económica. Y de la falta de subvenciones. Y de la falta de... Luego hablaremos de la financiación, también un poquito. Pero yo creo que esas dos, no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, que serían descentralización y flexibilidad para adaptarse a esa nueva realidad. ¿Qué pensáis, Carlos y Pino, sobre...? Este es un tema que viene tratándose desde hace ya décadas, ¿no? No tantas, pero un par de ellas a nivel global por los teóricos, ¿no? Porque la evidencia de la problemática sindical de entonces para acá es más que evidente, ¿no? Y la respuesta evidentemente es compleja y como hace 20 años que se está tratando y no hay en principio mucha salida, parece que como si no hubiera solución, ¿no? Yo concretando, apuntando lo que decía antes Carlos, ¿no? Carlos Aristo,
Evidentemente los sindicatos tienen una estrategia a medio plazo para crear empleo, para hacer propuestas a los gobiernos, etcétera, etcétera. Lo que yo no sé si esa propuesta o esa dedicación que ejecutan, que tienen con esos objetivos, le dedican el suficiente tiempo, ¿eh? Porque me da la sensación de que se tratan de todo su tiempo, o casi todo su tiempo está dedicado a defender a aquellos trabajadores que tienen un convenio para que, digamos, ponerlo al día y que no pierdan su calidad o derechos en el nuevo convenio, y sobre todo para evitar que aquellos que están trabajando pierdan el trabajo. Y es tanto la tarea y la función que tienen esos dos ramas que casi olvidan todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás significa la inmensa mayor parte de los trabajadores, en este caso andaluces, que primero, que si tienen un convenio no se cumplen, por ejemplo en la hostelería, ¿no? O por ejemplo en el campo. Nosotros en Andalucía tenemos una tasa de cobertura de la negociación colectiva en torno al 60%, 20 puntos por debajo de la española. Pero aún así, ¿no, Carlos? Menos industria, por lo tanto menos... Pero bueno, no es problema tanto de industria. Tú ese argumento lo has repetido antes, pero ¿por qué no se va a sindicar un empleado de la administración o una enfermera? En la administración es donde más afiliación hay. Claro, porque el efecto de dimensiones es más importante. No es solo la industria. Evidentemente la industria como primer sector productivo cayó en Europa hace mucho tiempo, y en Andalucía mucho más. Por tanto, la afiliación sindical tiene que venir también de allí donde hay masa crítica y hay efectos de dimensiones, para que la gente se reúna, hable y no sé cuánto, y tenga la posibilidad de elegir representantes y ponerse delante del patronal, aunque sea la Junta de Andalucía. O eso es la enseñanza, o tantas cosas, ¿no? Quiero decir que se me ha ido un poco la cosa, pero hay que volver, hay que intentar, ¿no? Digamos, hablar y digamos, organizar a gente que, aun teniendo convenios, como por ejemplo la hostelería o el campo, los convenios no se cumplen. Eso es papel mojado. Un ejemplo concreto, no hace mucho, la gente que está trabajando en la aceituna de Jaén, que tiene que ganar 40 euros al día y cobra 20, y está en un convenio, es que se lo pasan por el forro de las entretelas. Los sindicatos podrían, evidentemente, tener una inspección paralela para ir denunciando caso por caso ese tipo de abusos, si no existen. No, lo hacemos, y de hecho, te pongo un ejemplo, ¿no? El año pasado, el 100% de las denuncias que interpuso Comisiones Obreras en el sector del campo dieron como consecuencia, por parte de la Inspección de Trabajo, o sanción por vía administrativa o encausamiento por vía penal por delito contra los derechos de los trabajadores y por fraude de la seguridad social. ¿Qué pasa? Que ni podemos tener a un sindicalista en la puerta de cada finca de la provincia de Sevilla o de Andalucía, y luego hay, por parte de la Inspección de Trabajo, 2 inspectores que dedican un día a la semana a controlar el cumplimiento de la ley. Esos son los cambios Pero claro, eso no es responsabilidad del sindicato, hablando. eso es responsabilidad de quien tiene que perseguir y velar por el cumplimiento del convenio que es ley. Obviamente, no es responsabilidad, pero no estaría de mal que, por ejemplo, en el campo lo habéis hecho, pero por ejemplo, las cadenas de distribución, ¿no? Que eso hacen mangas y capirotes, o no, la hostelería, ¿no? ¿Por qué no puede haber gente que os denuncie, que os diga que... Pero yo, Carlos, si me permite decir, yo creo que eso se hace. Otra cosa es que esto, porque muchas veces, ¿dónde están los sindicatos que no los vemos, no los oímos? También tenemos que saber dónde miramos y dónde ponemos el oído, es decir, porque eso se hace de forma continuada. Lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, todos los días, parte de mi papel sindical es recibir denuncias que presenta el delegado o la delegada de turno de tal o cual centro de trabajo para registrarlo ante Inspección de Trabajo. ¿Qué pasa? Que es que la Inspección de Trabajo tarda 6 meses en coger el papel del inspector o la inspectora, en darle curso. La instrucción de esa denuncia puede tardar 1 año. Claro, cuando la inspectora o inspectora va al centro de trabajo, esa persona no está. Y la pregunta que yo te hago, la concertación social no ha podido, del año 93 hasta aquí, no ha podido, digamos, poner como punto número 1 del acuerdo el mejorar los servicios de inspección del trabajo. Bueno, eso es una competencia estatal, no estaríamos hablando de concertación andaluza, pero eso sí te digo yo que es una reclamación trimestral, no te voy a decir anual, te voy a decir trimestral, de la inversión en recursos humanos, porque como invertir en cualquier servicio público, pero es que en la Inspección de Trabajo estamos hablando en muchos casos de que nos jugamos la vida, porque la Inspección de Trabajo también es competente en materia de salud laboral. Y si en el primer semestre del año ha habido 17
accidentes mortales en la provincia de Sevilla es, entre otras cosas, porque los medios que se invierten en prevención han decaído. Son Es decir, que eso, insuficientes. lo que pasa es que la gente a lo mejor no sabe que lo reclamamos, porque bueno, tenemos que seguramente mejorar la visibilidad de nuestras propuestas. Nuestras propuestas acaban la mayor parte de las veces en un cajón de un despacho, de una administración, porque son propuestas incómodas y que además en estos tiempos requieren inversión, y eso es lo que todo el mundo en un despacho de gobierno del que sea se tapa los oídos. ¿Cuántos inspectores de trabajo hay en la provincia de Sevilla? ¿6? No, inspectores de trabajo hay más, entre inspectores, subinspectores y tal. Pero te pongo un caso, ¿no? Un sector tan importante en nuestra provincia como es el campo, hay 2 inspectores que le dedican un día a la semana en visitar centros de trabajo. Dale ahora luego curso a esas visitas. Estamos hablando de que ir a buscar un pajarito en una selva, ¿no? Luego no es posible. Y luego además tenemos la responsabilidad de todo un conjunto de marcas que a muchas administraciones se les llene la boca de poner en valor, de la aceituna andaluza, el aceite andaluz y tal y cual, pero que tienen luego detrás toda una cadena de subcontratación hasta que llega el pirata de turno, que es el que contrata a 3 o 4 jornaleros o jornaleras que trabajan a cambio de su peonada. Que la gente está trabajando para comprar su peonada, para poder luego tener un subsidio. Esa es la realidad que vive la gente en el campo. Y frente a eso, nosotros lo que no podemos poner es un sindicalista en la puerta de cada parcela. Lo que sí recibimos es muchas llamadas del trabajador, oye, que es que aquí es que no me pagan, que lo que me está ofreciendo es que si quiere que me firma la peonada. Oiga, porque tú tienes que trabajar, tienes que cobrar 40 euros. Ahora, el sindicato no es el policía que va para allá a cada parcela a decirlo. O 20 sindicato, euros por peona. En el mejor de los casos, trabajado, en muchos casos, ¿no? Aquí las campañas están ya cada día más a la baja. Siguiendo con la teoría, ¿no? Otra de las cosas que dicen los teóricos es que el sindicato tiene que abrirse también a otros sectores, digamos, que representan las reclamaciones sociales, ¿no? Antes hablamos del tema ecológico, el tema de los barrios, el tema de los subempleados, los parados, en fin, montones de organizaciones sociales que pueden coincidir con los sindicatos en plantear una alternativa al sistema actual, ¿no? Y yo creo que también podrían ir las cosas, ¿no? Y también, evidentemente, cambiar el modelo de financiación. Si esto está dependiendo de la subvención, que no es el caso, o no es tanto el caso, o no solo el caso, evidentemente tiene las manos cogidas, ¿no? Tiene las manos atadas. Por lo tanto, variar los modelos de financiación yo creo que es importante, no solo la financiación solo de los afiliados, el dinero solo de los afiliados, las cuotas de los afiliados, sino también, por ejemplo, la apertura de un sindicato de servicios que, bien hecho, podría perfectamente servir para ese fin. ¿Y por qué no? Porque no el Estado, igual que financia la Iglesia o financia, más que financia el ejército o los partidos políticos, ¿por qué no financiar también la actividad sindical o los sindicatos? Yo ¿no? quería que habláramos un poco sobre la financiación. Con que obligara al Estado con más recursos a que se cumplieran las propias normativas laborales, ya nos daríamos con un canto a los dientes, ¿no? A mí me parece que el sindicalismo del futuro, desde mi punto de vista, que se tiene que adaptar a la robótica, que se tiene que adaptar al desarrollo tecnológico, a esa tercera revolución industrial que supone Internet, con lo que supone de teletrabajo, con lo que supone de poder desarrollar cantidad de cosas que antes había que hacerlo en una fábrica, había que hacerlo en un centro de trabajo físico. Tiene que ser capaz de responder a varios retos. El primer reto que tiene que responder un sindicato de clase, es que tiene que ser asesor y ayudante y colaborador de todas aquellas gentes que, debido a la desregulación laboral que hace en todos los países occidentales, bueno, y en los no occidentales, el neoliberalismo económico, tiene que ser capaz de asumir una gran parte del precariado, es decir, todos aquellos chavales y chavalas jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, pero los jóvenes desde luego prácticamente todos, que no se cumple el convenio, que prácticamente pactan directamente con las empresas una relación contractual de empresa-trabajador directamente, que no tiene antigüedad, que no tiene derechos laborales, que no tiene prácticamente nada. El sindicalismo de las próximas décadas tiene que ser capaz de sobrevivir sin subvenciones,
tiene que ser, o por lo menos con las mínimas posibles. O sea, no puede establecer una estrategia de desarrollo del sindicalismo que tenga que ver con subvenciones a proyectos de formación, no sé, que inflan la estructura del sindicato, pero que es una cortapisa para ser más libre, para poder defender mejor a los trabajadores. El sindicalismo de las próximas décadas tiene que establecer una síntesis, desde mi punto de vista, entre lo que es la ecología política y los derechos laborales. Es decir, si el sindicalismo no puede estar defendiendo cualquier tipo de puesto de trabajo, aunque destroce el medio ambiente, aunque destroce poblaciones, aunque destroce cualquier tipo de cosa. Porque de lo contrario habrá gente que tenga planteamientos de la ecología política, del futuro de la humanidad, que contradigan y por tanto establecerán contradicciones que tienen que resolver. Como por ejemplo en la provincia de Sevilla el tema de las minas de Alnarcoya o el tema del dragado del Guadalquivir y cosas de esas. Y el sindicalismo, y eso ya sí que es una apreciación absolutamente personal, Pilar, y a mi contertulio, el sindicalismo tiene que implicarse políticamente. Es decir, de igual manera que los sindicatos hicieron que aparecieran los partidos de izquierda y que fue lo que conquistaron todos los derechos, porque la democracia en Occidente, la democracia en Europa, es una democracia social, no es una democracia censitaria ni una democracia del siglo XVIII inglés. No, el sindicalismo dice que si no hay derechos, no hay democracia, por tanto yo no juego. Bueno, pues el sindicalismo actual, el sindicalismo de las próximas décadas tiene que luchar contra el neoliberalismo. Y en España y en Andalucía tiene que ser capaz no solamente de respetar y de apoyar, sino de crear una fuerza alternativa al neoliberalismo, que es el que acaba con los derechos de los trabajadores y con los derechos sociales. Esa cercanía que había antes entre los partidos, básicamente los partidos de izquierda, y los sindicatos, ¿les ha beneficiado o les ha contaminado? Entre comillas lo de contaminado. ¿Qué pensáis al respecto? Porque ahora parece haber más distancia entre los sindicatos y los partidos políticos, ¿no? Yo tengo claro que a Comisión Obrera el adquirir la autonomía frente a la relación que tenía con el Partido Comunista muy en su inicio le ha beneficiado enormemente. Es decir, Comisión Obrera hoy es un sindicato de clase en el que nadie te pide el carné de nada para entrar y en el que hay militantes de múltiples partidos políticos en su seno. Tampoco se pedía en el 76, ¿eh? Bueno, pero hombre, había una vinculación clara, ¿no? Tampoco se pedía, Carlos, en el 76. Pero Pino, había una vinculación clara y la dirección de un sindicato militaba en su mayoría en un partido y la dirección de un partido militaba en su mayoría pasaba con el PSOE y la UGT, ¿no? y comisiones y el Nosotros adquirimos en su día, y fue una posición debatida, pero bueno, ganada a pulso, de que el sindicato tiene que ser autónomo de cualquier opción política. Y yo creo que eso hace que el Comisión Obrera hoy sea el primer sindicato de este país donde haya gente de múltiples partidos y gente que no milita en ningún partido. Y donde el sindicato es directo y claro frente a posiciones de cualquier partido, allí donde gobiernan. Los partidos gobiernan en un sitio, unos más, otros menos, en un sitio más y en otros menos. Y nosotros somos incómodos frente a los partidos y no tenemos esa dependencia. Otra cosa es, y yo coincido ahí con Pino, que el sindicato, nosotros tenemos un concepto sociopolítico de la acción sindical, que hemos hablado antes. El problema, Pino, pienso yo, es que en el otro lado de la barra, en el de los partidos políticos, yo veo hoy grandes dificultades a la hora de conformar un modelo alternativo al neoliberal. Cierto. No existe. Y eso sí es responsabilidad, en primer lugar, de los partidos, aunque no solo. La socialdemocracia no acaba de resituarse, los partidos comunistas no acaban tampoco de adaptar su concepto de sociedad a los nuevos tiempos, y aquellos emergentes que surgen proponen muchas cosas, pero yo no identifico un modelo alternativo claro de sociedad, ¿no? El sindicato tiene que interactuar, evidentemente, con los partidos políticos y con el resto de colectivos. Yo creo que lo hace en el día a día. Ahora, para conformar un modelo alternativo de sociedad, uno se tiene que hacer entre mucha gente y entre muchos actores. Nosotros tenemos claro las cosas que defendemos. Ahora no es responsabilidad del sindicato el diseñar el modelo social alternativo. Nosotros tenemos muchas propuestas encima de la mesa, ¿no? Y con respecto a la financiación, sí, Pilar, me gustaría decir algo, ¿no? Sí, porque es un tema que... Gracias a tener 1 millón de afiliados, Comisiones Obreras ingresa por cuota 10 millones de euros cada mes. Afortunadamente eso nos vale para seguir existiendo y realizando nuestra labor con mucha dificultad en el seno de la empresa y hasta donde nos llega en otras múltiples de cosas. Yo no entiendo por qué los partidos políticos reciben una subvención por tener un concejal y un diputado y el sindicato no va a poder tenerlo. Aquí el único que no recibe subvenciones es Amnistía Internacional.
Y sin embargo hay otras muchas más entidades y colectivos que son críticos con los poderes políticos, a pesar de que reciben subvenciones, dinero público para financiar actividades. Yo no entiendo que haya asociaciones de vecinos que reciben dinero público y dejen de ser críticas y dejen de reivindicar su barrio por recibir una subvención para X o para Y. Otra cosa es... La financiación de las subvenciones en muchos casos ha servido para aumentar la contratación de los propios sindicatos, y eso luego limita la autonomía del propio sindicato, como de las hermandades, como de los partidos políticos, no vamos a como renunciar de lo que sea, no vamos a crea una... Pero entonces eliminamos todas las estructura. subvenciones para que nadie se sienta No. Sí, dependiente de porque contrata a uno, Sí. a dos o a tres para Sí, realizar sí, una labor, sí. ¿no? Lo que estoy planteando es que llega un momento en que la dependencia de las subvenciones es más alta que los propios ingresos por afiliación. Eso no ha pasado nunca, por lo menos en España, hasta donde yo sé que es mi organización. Ángeles, yo creo que te tenemos que Venga, dejar hablar. sí, porque Sí. lleva un rato diciéndome que quería decir algo. Bueno, Adelante. No, y yo a propósito de una expresión que ha salido ya a relucir varias veces y que yo veo profundamente anacrónica, y es la expresión sindicalismo de clase. Creo que es contradictoria con las propuestas que, por ejemplo, ha mencionado Carlos de apertura, y yo misma también, de apertura a otros sectores, porque tendríamos que definir primero qué clase. Es que un ingeniero de telecomunicaciones que tiene un contrato de 1.000 euros no es clase obrera. Por supuesto Claro, que sí. ¿quién ha dicho Bien. que no? Entonces- Si no, vamos a Bengoa y le preguntamos. Por ejemplo. Que no hay nadie Entonces, que gane más de 1.500 euros. Claro. y ese, desde luego, no es una clase perfectamente definida, desde luego no conforme al estereotipo de clase obrera de las primeras décadas del siglo XX, ni siquiera de los años 60. Entonces, yo creo que habría que buscar otro tipo de formulaciones más inclusivas. Bueno, quizás en el imaginario el concepto de clase está en una generación, sí, es posible, en un ideario. Lo que pasa es que yo creo que los conceptos, cuando siguen siendo vigentes, lo que hay que tratar es de explicarlos, de adaptarlos. Yo, por ejemplo, me encuentro con muchos colectivos que al principio tú le dices, no, esto es un sindicato de clase y tal, y se echan para atrás, porque prácticamente. ¿Eso qué es? Pero Claro. luego cuando lo explicas, dices, no, es que lo que tú estás haciendo es de clase. Es una perspectiva de clase por esto. Tú no lo sabías. Bueno, es que así le llamamos, o se le llama esto desde hace varios siglos, ¿no? Lo importante no es, no tengo claro, ni voy por ahí diciendo que soy sindicalista de clase. Ahora sí defiendo perspectivas de clase en la mayor parte de los planteamientos que es a donde voy, ¿no? Por ejemplo, y hablando de flexibilidad a atender a nuevos colectivos, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta siempre retratar, ¿no? Que es surge el sector de la dependencia, que depende de muchos casos De subvenciones. Bueno, y hay un montón de... El padre de Rajoy lo paga la Moncloa, Claro, ¿no? ¿no? Que acabamos de enterar hoy, ¿no? Y eso es un sector profundamente feminizado, donde en la mayor parte de los casos no se comparte espacio de trabajo, sino que en muchos casos es una mujer que va a atender a una persona persona mayor o dependiente, dependiente. en un domicilio. ¿Cómo se organiza eso sindicalmente? Bueno, pues se está haciendo. Y resulta que, por ejemplo, la empresa que atiende al sector de la dependencia en Sevilla, que agrupa a casi 1.000 mujeres en la ciudad de Sevilla, está perfectamente sindicalizado. Y no comparten espacios de trabajo. Claro, se ha costado mucho esfuerzo. Eso es una y fórmula nueva, ha habido entiendo, en la línea que que apuntaba utilizar, Carlos. bueno, pues necesidades comunes, trabajar mucho. Claro, tú no puedes ir a cada domicilio de 1.000 trabajadoras a hacer lo que uno hace normalmente en un espacio de trabajo. Pero sin duda el sindicalismo tendrá futuro en la medida en que Internet sepa ha ayudado adaptarse, mucho a eso, Carlos. por ejemplo, a saber utilizar ese tipo de herramientas que antes no existían. Pero el sindicalismo tendrá futuro en la medida en que sepa acercarse a estos nuevos colectivos que no tiene tanto que ver, o no solo tiene que ver con sectores, como decía Carlos, sino que tiene que ver con necesidades y preocupaciones diferentes. Sí. Os lanzo la última pregunta porque nos queda 1 minuto y medio para acabar el debate. Fijaros qué rápido se ha pasado. Aparte de la pregunta, podéis responder a esto o a cualquier otra cosa que se os haya quedado por decir. ¿Es posible alguna unidad orgánica entre las grandes centrales sindicales en el país? ¿Creéis que eso es posible? ¿Creéis que sería positivo? ¿O que es mejor mantener una línea en el sentido que apuntabais antes de apertura, flexibilidad, diversificación? Apuntando algún camino de futuro en minuto y 15 segundos. A mí me parece un tema menor, francamente.
Me parece un tema menor lo que hay que hacer, siguiendo la línea de que está diciendo Carlos Aristo en este momento, comprender que el trabajo está muy devaluado, que está en crisis, que cada vez va a haber menos con las nuevas tecnologías, más en Andalucía, y por tanto que hay que buscar nuevos marcos de trabajo en cosas que hoy no tienen valor de mercado. Y eso hace falta un cambio político de primera magnitud, atender a los mayores, la actividad cultural, el tema ecológico. Hay cosas que hoy no tienen valor de mercado y que son yacimientos de empleo importantísimos, pero para eso hace falta un cambio productivo distinto, un modelo, digamos, unas transformaciones políticas de gran magnitud. Pero ese es el único sentido que tiene, el trabajo tiene que ir por ahí, o digamos que las tasas de desempleo y la debilidad sindical, por ende, va a continuar. Volver a poner el trabajo en el centro. En el centro del debate debate político. Del sistema político. productivo, del debate político. El centro del debate político tiene que ser otra vez el mundo del trabajo. Es la única manera de dignificar lo que está pasando en Occidente. Pero no en España ni en Andalucía, en Occidente. Y nuevas maneras de organizarse y de diversificarse y de atender también a la diversidad de la sociedad, y una síntesis entre derechos laborales, ecología política. Planteabas tú una búsqueda de nuevos yacimientos sindicales, entre comillas, como apuntaba Carlos. Nos quedan 15 segundos por si queréis apuntar alguna última titular y nos vamos a despedir de las personas que en estos momentos nos están acompañando, que seguramente muchos serán trabajadores y trabajadoras. Mira, yo dos ideas muy rápido. Uno, el sindicato, como decía Ángeles, que es una gran maquinaria con muchas dificultades internas, es como un gran barco de estos petroleros que tarda muchísimo en cambiar el rumbo. Un carguero, no un Pongámoslo, petrolero, un gran carguero, barco, tal, pero que yo creo que está en el camino. Pero otra idea fundamental, que sirve para el sindicato como para tantas otras cosas. Si tú no ocupas tu sitio, no lo va a ocupar nadie. Y por lo tanto, la mejor manera de contribuir a que el sindicato vire hacia donde uno quiere es participar en el sindicato. Por tanto, yo animo a todo aquel que no lo esté a afiliarse. Y en mi caso, al que yo creo que es el sindicato que mejor representa estos intereses. Bueno, pues con esa invitación al compromiso y a la lucha que no decaiga entre todos y todas, les dejamos esta noche y les emplazamos a la semana que viene, donde por fin hablaremos del modelo productivo, de los requisitos de la sociopolítica actual en Andalucía y de cómo podemos intervenir para cambiarlo. Y nos despedimos con un homenaje pequeño pero histórico a un gran sindicalista, Marcelino Camacho. No voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea.